Bueno, volvemos en esta última parte, que es valorar los riesgos y cómo hacemos el cierre por otro lado. Bueno, primero que nada, cuando estamos hablando de los diferentes procesos de los primeros auxilios psicológicos de primer orden, ahora vamos a ir otra vez nombrándolos, pero qué hacer y qué no hacer. ¿Qué es lo mejor para hacer y qué no es lo mejor para hacer? El primero que decíamos que era el contacto. Tenemos que escuchar de manera cuidadosa, reflejar sentimientos y hechos y comunicar una aceptación de cómo lo estamos escuchando. ¿Qué no debemos hacer? Contar tu propia historia. Esto habla normalmente de tu propia ansiedad, tu propia angustia que no estás pudiendo manejar. Ignorar sentimientos o hechos que la persona te está mencionando o juzgar y tomar partido. Tú no eres un juez en este momento. Tenemos que ayudar. ¿Quién sabe quién tiene razón y quién no tiene razón? Eso lo dirán después. Ahora busquemos las mejores negociaciones, busquemos las mejores formas de que la persona tenga menos pérdidas, así sea que tengamos que canalizarlas a las instituciones recurrentes para poder resolver su situación. Las dimensiones del problema que hablábamos, ¿qué sí tenemos que hacer? Plantear preguntas abiertas. Nunca preguntes en forma cerrada, sí o no, sino más bien plantea preguntas abiertas. Pedirle a la persona que sea concreta, que no te esté hablando porque estoy viviendo esto y entonces lo que pasa que, ay, mi perrito que se fue y entonces vino la vecina. No, ¿qué te está pasando en este momento? Porque eso es lo que tenemos que centrar. Evitar que las personas hablen de muchas otras cosas, que abra la situación, no, puntualmente lo que está sucediendo. Evaluar la mortalidad y la morbilidad, por supuesto. Lo que no debemos hacer, como decimos, es preguntas cerradas, que la persona diga sí o no, no podemos. ¿Por qué? Porque con las preguntas abiertas nos está dando esa misma otra evaluación también. No podemos hacer que la persona logre abstracciones continuas. Tampoco tenemos que minimizar las señales de peligro, porque nosotros nos angustiamos ante ese peligro que la persona vive. ¿Sí? Las soluciones que la persona puede hacer, ¿qué podemos hacer? Alentar las lluvias de ideas, eso es fundamental. ¿Qué opina usted? ¿Qué podría hacer? A ver, trabajar de manera directa por bloques de lo que la persona está diciendo. Si tú no te acuerdas, irlas anotando, fundamentalmente, tener una libretita donde anotar lo que la persona está diciendo, si tú no lo recuerdas. Y fundamentalmente ayudarla a establecer prioridades. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en una crisis todo es en el mismo momento. Tengo que darle el biberón al bebé o le tengo que dar la comida al gatito. Estoy aquí paralizado a veces, no sé ni qué hacer. ¿Sí? Eso tenemos que evitar, ayudarle a hacer prioridades. Lo que no debemos hacer es permitir la visión túnel. La única salida es esta. La única salida es la muerte. Eso es lo que tenemos que evitar. Por otro lado, dejar obstáculos sin examinar y tolerar. Y por otro lado, tenemos que evitar tolerar la mezcla de necesidades. Tenemos que discernir, ayudar a separar qué necesidades de esto y qué necesidades de lo otro. Porque si no, la dejamos abrumada a la persona. Tenemos que buscar siempre como primer factor que las necesidades básicas estén lo mejormente satisfechas posible. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Alimento, protección, seguridad, ¿sí? Son justamente los fundamentales como tal, como la necesidad de amor. Y que nosotros estamos en este momento dando amor al que está llamando también. ¿Sí? Acciones concretas, como decíamos, ¿qué hacer? Dar un paso cada vez. No decir muchas cosas que tiene que hacer, sino, bueno, a ver, en este momento le pido que tal cosa. ¿O qué va a hacer usted en este momento? A ver, repítame qué es lo que va primeramente a hacer. Okay. Y después, ¿cuál es el otro paso que usted va a hacer? Tenemos que ir ayudándole a hacer como metas muy concretas, pero una a una. Establecer metas específicas, pero fundamentalmente de corto plazo. Hacer confrontaciones cuando sea necesario, no confrontar, tratar de no confrontar. Ser directivo, sí y solo sí, si debes hacerlo, porque la persona está disfuncional o está en mucho riesgo su vida. Y evaluar las consecuencias. ¿Qué no debemos hacer?
intentar resolver todo ahora, realizar decisiones que comprometan por largo tiempo, ser tímidos, retraerse de tomar decisiones cuando parezcan necesarios. ¿Sí? Y por último, la canalización. Tenemos que evaluar los pasos de acción y realizar el reporte también que tengo que hacer, porque en una canalización tengo que reportar también a las instituciones que le estoy canalizando esta parte. O, como decíamos, juntar información para nuestras autoridades, que también están haciendo el desarrollo del análisis de todo lo que están viviendo la población. Lo que no debemos hacer es dejar la evaluación a alguien más. No podemos permitir eso, porque nosotros tenemos todo el mapeo, todo el contexto de lo que está pasando y nosotros debemos evaluar. Otra cosa a valorar es la mortalidad. Desde el punto de vista verbal, es por ejemplo, si algunas veces siento que no puedo seguir adelante, podría matarla. Esas son las llamadas que estamos recibiendo en este momento. Los posibles feminicidios, que a veces el victimario nos está llamando para que lo ayudemos a controlarse también. Otras frases es: quiero terminar con todo, quisiera estar muerto, me gustaría herir a la gente, haré algo arriesgado. Y también referirse a otros intentos como tal. Aquellas situaciones no verbales es cuando nosotros indagamos sobre apatías, arreglar negocios precipitadamente, preparar la muerte, obsequiar posesiones apreciadas por uno mismo. Eso hay que tener mucho cuidado, porque ahí puede ser que dure minutos, horas o algunos días, pero ya está para irse, para matarse, literalmente. Patrones de sueños anormales, esto que genera mucha ansiedad, y es muy peligrosa la ansiedad cuando se junta con la depresión. Ánimos depresivos, súbita elevación de la depresión. También para el homicidio son el advenimiento de una pelea en el baño, en la cocina, el que la víctima incite al agresor con comentarios de menosprecio. Eso también es un riesgo que tenemos que ir valorando de mortalidad. Y el riesgo de mortalidad en la afectación de otras personas, por ejemplo, informes de cambios repentinos en el comportamiento que otras personas están generando, porque a veces nos están llamando y dicen: sí, porque mi hijo está haciendo tal cosa, o mi esposo está haciendo tal otra. Bueno, la reputación del agresor por su impulsividad o mal carácter, por eso tenemos que preguntar en qué situaciones antes también estuvo en riesgo de homicidio, en riesgo de suicidio, etcétera, como tal. O la afectación de otras personas en esta parte de: quiero matar a mi tía, quiero herir a mi vecino, etcétera. ¿Qué ejemplo de preguntas podemos tener? Por ejemplo, decir: ¿qué sientes? ¿Cómo sientes? O si no pudieras seguir más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no puedes seguir más? ¿Piensas suicidarte? ¿Cómo tratas de consumar esto? ¿Qué quieres decir con todo esto que estás diciendo? Y nombramos lo que estás diciendo. Tenemos que evaluar la peligrosidad, por ejemplo, dentro de lo que es un plan, una voluntad o un historial. Cuando hablamos de un plan, alguien que no tiene claro cómo hacerlo tiene menor riesgo que alguien que ya tiene un plan elaborado. Eso sí es importante evaluarlo. La voluntad, es importante saber quiénes forman su red de apoyo y cuán dispuesto está a hacer contacto con esa red. Y por otro lado, hay un historial. Una persona que nunca ha intentado un suicidio está en menor riesgo que alguien que ya lo ha hecho. Si la mortalidad es muy alta, se adopta una actitud totalmente directiva. Si la mortalidad es baja, quien asiste debe otorgar apoyo emocional, fundamentalmente. Hay que ver que existe una escala mnemotécnica para la evaluación del riesgo suicida que le llamamos PAR, Plan, Antecedentes y Recursos. Por ejemplo, el plan es esa especificidad del plan que tiene desarrollado. La letalidad del método es fundamental averiguarlo. La disponibilidad del método, porque quizás todavía no lo tenga consigo mismo, o ya tiene todos los elementos y ya sabe cómo hacerlo. Y por otro lado, la cercanía de una posible ayuda para evitar el suicidio como tal.
Por otro lado, los antecedentes. Si hay intentos de suicidios previos, es mucho más riesgoso. Y cuanto más a la fecha, más pegado a la fecha, peores. Familiares o personas cercanas con intentos o suicidios consumados. Factores de riesgo del suicidio en general. Y los recursos, qué redes de apoyo cuenta la persona y qué factores de protección tienen como tal. ¿Sí? Que aquí tenemos que hablar de todo lo que implica la personalidad, que con todo lo que implica fundamentalmente toda esta parte de apoyos, ¿no?